Volvemos de nuevo con el repaso informativo, todas las noticias destacadas de la última hora, como no, con el foco puesto en el conflicto en Israel y con noticias de última hora. Toda la coalición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aprobado una propuesta de ampliación del gobierno para incluir a políticos que ahora están en la oposición. Desde el impactante ataque de Hamas desde Gaza el pasado fin de semana y la preparación de Israel para la guerra, algunos partidos de centro-izquierda se han ofrecido a unirse a Netanyahu en el gobierno en un intento por apuntalar al país en crisis. Está preparando Israel por primera vez desde 1973 un gobierno nacional de emergencia para gestionar este conflicto con Palestina. Precisamente Israel está recuperando el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza. Esto es lo que ha dicho el portavoz del ejército, que también ha asegurado que Israel ha recuperado el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y además ha logrado parar la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio. Apunta que han restaurado prácticamente el control completo en la valla fronteriza con Gaza y que además están restaurando y organizando este perímetro. Además ha precisado que aunque se pueden producir todavía nuevas infiltraciones de milicianos, no se han producido incidentes de este tipo durante la noche. El ejército casi completó la evacuación de todas las comunidades cerca de la frontera. Seguimos con más noticias sobre Israel. En este caso les contamos que va a armar a voluntarios en las comunidades fronterizas. Va a comenzar a distribuir a partir de hoy miles de fusiles de asalto a equipos voluntarios en comunidades fronterizas y ciudades mixtas judío-árabes. Esto es lo que ha dicho el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir en una publicación en sus redes sociales. Ha dicho que se van a repartir 4.000 fusiles de fabricación israelí en la primera ronda, a los que seguirían al menos otros 6.000 más. También se va a equipar a los voluntarios con cascos y con chalecos antibalas. Este anuncio de Ben-Gvir se produjo en un momento en el que Israel está sufriendo infiltraciones armadas transfronterizas de palestinos procedentes de Gaza y se enfrenta a posibles fricciones internas entre la mayoría judía de Israel y el 20% de la minoría árabe, muchos de los cuales se identifican con los palestinos. Y seguimos con reacciones por parte de Irán, en concreto de la máxima autoridad iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Ha dicho que Teherán no había participado en el ataque del grupo de Hamas contra Israel el pasado fin de semana, pero eso sí, ha dejado claro que saluda lo que considera una irreparable derrota militar y de inteligencia de Israel. En su primer discurso televisado después de este ataque, Khamenei afirmó que besan las manos de los que planearon el ataque contra el régimen sionista. De hecho, apunta que este destructivo terremoto ha destruido algunas estructuras críticas en Israel que no se van a reparar fácilmente. Las propias acciones del régimen sionista son las culpables de este desastre. Esto es lo que dice Khamenei, que además hay que recordar que Irán apoya desde hace tiempo al grupo Hamas, que controla la Franja de Gaza y que rechaza el derecho de Israel a existir. Seguimos pendientes de las últimas horas, también de todo lo que acontece en directo, y volvemos a conectar con Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que sigue dejando declaraciones. Because we condemn all attacks against civilians, and all means all. Call for the protection of civilians, and remind the obligation of fulfilling the universal principles of international humanitarian law. It means that when in the ground Israel has the right to defense, certainly it has, but it has to be implemented according with the principles of international humanitarian law. And we call for the release of hostages. And we call for the access of food, water, and medicines, which is also according with international humanitarian law. And we call for a neat political solution that could avoid, once and again, this cycle of violence. And certainly we reject terrorism acts that has created so many pain, and certainly, from our understanding, has not support and help the Palestinian cause. I think that the discussion of the ministers will be following these lines, and the agreement that we have been able to reach with our colleagues and friends from the Gulf could be a good pattern for our discussion this afternoon. Thank you so much, Your Excellencies. Final question.
Acabamos de escuchar a Josep Borrell, que dice que condena todos los ataques a los civiles, que entiende que Israel tiene derecho a defenderse, sobre todo cuando están atacando su territorio, pero eso sí, que debe cumplir con los principios de los derechos humanos, que debe empezar a soltar a los rehenes y sobre todo que deben dar una solución política para que este conflicto termine lo antes posible. Seguimos pendientes de esta rueda de prensa, seguimos pendientes de Josep Borrell. The JCPOA. Thank you so much. موضوع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي هو موضوع Seguimos pendientes de esta rueda de prensa y sobre todo seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad que ahora nos lleva hacia Estados Unidos. Están pidiendo a China que utilice su influencia sobre Irán para aliviar la tensión en Oriente Medio. En concreto ha sido el líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, el que ha encabezado la delegación del Congreso en China y ha pedido a Beijing que use su influencia con Irán para evitar que se extienda el conflicto entre Israel y Hamás. Según ha explicado, el gobierno chino tiene influencia sobre Irán de muchas maneras diferentes y por eso le piden que haga todo lo posible para que Irán no propague esta conflagración a través de ellos mismos y de Hezbollah. De hecho, apunta que los chinos dijeron que transmitirían el mensaje a los iraníes. Tanto Schumer como otros 5 senadores estadounidenses que representan a los partidos republicano y demócrata se reunieron con el presidente Xi Jinping en el día de ayer, entre otras reuniones de alto nivel. Pendientes de más últimas horas que en este caso nos llevan a Hamás, que ojo, asegura que Irán y Hezbollah no han participado en la planificación de este ataque. De hecho, Hamás ha declarado que el próximo viernes va a tener lugar una jornada de movilización general para el pueblo de Cisjordania y los territorios de 1948. Mientras tanto, asegura que Irán y Hezbollah no han participado en la planificación de este ataque. Una figura importante radicada en Beirut dice que hay muy pocas personas que conocieran este plan. En medio de una profunda reflexión en Israel sobre cómo los militantes de Gaza lograron lanzar un ataque a tal escala, un líder de Hamás está empezando a dar cierta información sobre la planificación y la ejecución de este ataque. Ha asegurado que solo unos pocos altos líderes estuvieron involucrados y que Irán y Hezbollah no participaron en esta planificación. Vamos con más noticias en torno a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, y es que hay más de 187.500 desplazados en esta franja, en la Franja de Gaza, desde el pasado sábado. La guerra entre Hamás e Israel ha desplazado ya más de 187.500 personas en la Franja de Gaza desde el sábado, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que dice que el número de desplazados en la franja ha aumentado considerablemente hasta superar los 187.500 el pasado sábado. La mayoría de ellos se están refugiando en escuelas y además la agencia de la ONU también empieza a dar ciertos detalles sobre este número que sigue aumentando en las últimas horas. También hay declaraciones por parte de la Organización Mundial de Salud, que ha pedido la apertura de un corredor humanitario hacia la Franja de Gaza, cordonada y bombardeada por las fuerzas israelíes después de los ataques de Hamás que han dejado cientos de israelíes muertos. Apunta un portavoz de la OMS a que se necesita un corredor humanitario para hacer llegar suministros médicos esenciales a la población. Además, añade que la organización está en conversaciones con las distintas partes. Seguimos pendientes de todas las noticias y ahora vamos a conectar de nuevo con el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que sigue dejando declaraciones. From the European Union Commission. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. This was the final question. We wish we would have taken more, and we have come to the end of our press conference. Thank you. Hasta aquí ha llegado la rueda de prensa de Josep Borrell. Ha dejado claro que hace falta una solución política, que van a contar con ambas partes y sobre todo está condenando estos ataques terroristas y también está hablando de que tienen que estar unidos, que Europa debe estar unida en esta cuestión y deben ir todos de la mano. Vamos a pasar de Europa a Egipto, y es que el gobierno israelí está obligando a los palestinos, en medio de la guerra con el movimiento islamista de Hamás en la Franja de Gaza, a elegir entre dos destinos. Esto es lo que dice Egipto, que solo pueden o morir bajo los bombardeos o desplazarse fuera de su territorio. Apunta que el gobierno de Israel está obligando a los palestinos a elegir entre morir bajo los bombardeos o desplazarse fuera de sus tierras. De hecho, hay fuentes que señalan que la cuestión palestina se encuentra en la coyuntura más grave de la historia. Además, advierten de que existe un plan claro por parte de la ocupación, que es el de evacuar las tierras palestinas de sus habitantes. Hay que recordar que Israel amenazó a Egipto con atacar cualquier camión con ayuda que intentara entrar en Gaza por el paso fronterizo de Rafah.
Advertencias también por parte de la ONU. El alto comisionado del Ente Mundial para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido de que la imposición de bloqueos que amenazan la vida de los civiles privándoles de suministros esenciales para sobrevivir, como lo que está ordenando, según ellos, el gobierno de Israel, está prohibido por el derecho humanitario internacional. Las autoridades de Israel declararon un bloqueo total de Gaza, interrumpiendo los suministros de electricidad, agua, alimentos y combustible. Eso sí, no está justificado por necesidades militares y supone una acción de castigo colectivo. Esto es lo que ha declarado el comisario de la ONU, que dice que esta situación empeora una situación humanitaria y de derechos humanos que ya era de por sí grave en Gaza y que está afectando la capacidad de funcionar de las instalaciones médicas, especialmente en frente al aumento del número de heridos. Además, este responsable dice que cualquier restricción de movimientos de personas o mercancías para aplicar el bloqueo tiene que estar justificada desde el punto de vista militar. En caso contrario, se tiene que permitir a los civiles salir de las áreas afectadas por el conflicto y se les tiene que garantizar el suministro de bienes esenciales. Pendientes también de Estados Unidos, y es que la Casa Blanca dice que la ayuda militar está en camino a Israel. Ya ha comenzado a entregar municiones y equipo militar que Israel necesita con urgencia. Esto es lo que dijo en el día de ayer la Casa Blanca, mientras el Pentágono revisa sus inventarios para ver qué más se puede enviar rápidamente para impulsar a su aliado en la guerra de 3 días con Hamás. En concreto, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, confirmó ayer por la tarde que el primer lote de ayuda militar después del violento ataque de Hamás está llegando a Israel. La entrega se produjo mientras el presidente Joe Biden se preparaba para dar comentarios formales sobre los ataques desde la Casa Blanca, una comparecencia que va a tener lugar esta tarde, a eso de las 7 de la tarde. El propio Kirby apunta que están plenamente convencidos de que habrá solicitudes adicionales de asistencia de seguridad para Israel mientras siguen gastando municiones en esta lucha. Dice que se van a mantener al día con ellos, asegurándose de satisfacer sus necesidades lo mejor posible y lo más rápido que puedan. Enseguida seguimos con más cuestiones, más palabras de Josep Borrell, que, ojo, antes de esta comparecencia ha reconocido un error por parte de la Unión Europea. Vamos con una breve pausa y enseguida les contamos todo aquí en Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión y volvemos a hablar de Josep Borrell, uno de los principales protagonistas del día de hoy. Y es que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores ha reconocido desde Mascate, capital de Omán, que la forma de tratar la paz entre Palestina e Israel no ha sido la adecuada y que hay que retomar este asunto. Al mismo tiempo, también ha señalado que la prioridad ahora es evitar que la crisis provocada por la guerra entre la milicia islámica palestina, Hamás y Israel, se extienda en los próximos días. Esto es lo que ha expresado Borrell en la apertura de la reunión ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo y la Unión Europea, donde ha indicado que la situación es horrible y que lo más importante es evitar que la crisis actual se extienda. Dice además que lo que ha ocurrido significa que la forma de trabajar, la forma de tratar la cuestión de la paz no era la adecuada por parte de la Unión Europea y que su prioridad ahora es frenar la violencia, proteger a los civiles y liberar a los prisioneros. No solo se ha quedado ahí Josep Borrell, que también ha invitado a los miembros, a los ministros israelí y palestino a la reunión de la Unión Europea. Ha invitado tanto al ministro israelí de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, como a su homólogo de la autoridad palestina, Riyad al-Maliki, a una reunión de emergencia de ministros europeos que vamos a poder seguir aquí en apenas unos minutos. Una reunión de emergencia de ministros europeos de Asuntos Exteriores que se va a celebrar en apenas unos minutos. De hecho, en sus propias redes sociales ha dicho que ha invitado al ministro de Asuntos Exteriores israelí a reunirse a esta reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y que también ha hecho lo propio con su homólogo palestino. Los ministros de la Unión Europea se van a reunir hoy en Mascate, donde ya estaba prevista una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y del Consejo de Cooperación del Golfo. Algunos ministros asistirán en persona y otros lo harán en distancia. También hay reacciones por parte de España, en concreto del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, que ha asegurado que el gobierno español se opone a la propuesta de suspender la ayuda de la Unión Europea a los territorios palestinos. Dice que esta cooperación debe continuar, que no podemos confundir a Hamás, que está en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, con la población palestina o la autoridad palestina o las organizaciones de Naciones Unidas sobre el terreno. Además, ha añadido que es probable que los territorios palestinos necesiten más ayuda en un futuro próximo después del ataque del sábado de Hamás contra Israel y el posterior bombardeo israelí de la Franja de Gaza. Como les hemos dicho, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunirán esta tarde para tratar este asunto. Más noticias en torno a España, en concreto la multinacional española Inditex ha cerrado temporalmente las 84 tiendas franquiciadas que tiene Israel debido a la nueva guerra entre el país y las milicias palestinas de Gaza. Según están confirmando algunas agencias, su franquiciado ha informado a los clientes del cierre de las tiendas a través de las páginas web de su marca propietaria
de algunas marcas, como por ejemplo Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti o Bershka. Dice que sus tiendas van a permanecer cerradas temporalmente y los plazos de devolución se ampliarán 30 días desde su reapertura. Como les contamos, Inditex cuenta con un total de 84 locales de todas las marcas de la compañía, excepto Oiso, operadas bajo franquicias, sobre todo Zara, Pull&Bear, aunque también hay Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti y Zara Home. Reacciones también por parte de Francia. El presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que los elogios de Irán al ataque de Hamas contra Israel son inaceptables y que Francia estaba investigando si está directamente involucrada. Macron ha dicho que no tiene ningún comentario que hacer sobre la participación directa de Irán, de la que no tienen pruebas formales. Por eso sí dice que está claro que los comentarios públicos de las autoridades iraníes fueron inaceptables y que es probable que a Hamas se le haya ofrecido ayuda. Dice que va a seguir siendo cuidadoso en ese punto hasta que hayan estabilizado la inteligencia. Francia ya ha confirmado anteriormente que hasta el momento 4 de sus ciudadanos han muerto en los combates.